Ay, miren nomás qué bonito atardecer nos regala Dios hoy. Sentada aquí, viendo cómo el sol se despide pintando el cielo, me da por pensar en todos los soles que ya vi esconderse. Unos trajeron calma, otros anunciaban tormenta. Hay secretos, ¿saben? Secretos que pesan más que los años, y el mío, el que guardé aquí dentro por tanto tiempo, casi me entierra en vida. ¿Quién iba a decir, verdad? Viéndome así, tan tranquila entre mis geranios, nadie imaginaría lo que se escondía detrás de las puertas de mi casa, allá en mis años mozos. Era yo joven, llena de vida, en nuestro pueblito querido. Un lugar chiquito, sí, donde el olor a tierra mojada se mezcla con el del pan recién hecho y todos nos conocemos, bien o mal. Mi vida parecía tejida con hilos de sol. Tenía a mi Arturo, mi esposo, un hombre trabajador, de sonrisa fácil y manos fuertes, y a mis dos luceros, mis hijos, Sofía y Miguel, que correteaban por el patio llenando todo de risas y travesuras. Teníamos nuestra casita, humilde pero llena de amor, o eso creía yo. Las paredes encaladas, el comal siempre caliente, la milpa creciendo fuerte bajo el sol, una vida sencilla, como tantas otras. Pero a veces, la felicidad es nomás una máscara bonita que esconde una verdad amarga. Una verdad que te muerde el alma cuando menos te lo esperas. Mi historia no es fácil, tiene espinas, tiene lágrimas, tiene noches muy oscuras, pero también tiene luz, tiene fuerza, tiene la terquedad de una hierba que se niega a morir. Quédense conmigo, escuchen mi historia hasta el final, porque lo que aprendí en el infierno me salvó, y quizás, solo quizás, pueda dejarles una semillita de esperanza a ustedes también. Y si les va gustando lo que escuchan, si sienten que mi historia les toca tantito el corazón, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse al canal para no perderse nada, y si pueden, compartan este relato. Su apoyo es un apapacho para mi alma vieja. Ahora sí, déjenme contarles cómo empezó todo, cómo la sombra se metió en mi casa sin pedir permiso. Nuestra vida en el campo era sencilla, marcada por el sol y la lluvia. Las mañanas olían a café de olla y a tortillas recién hechas en el comal. Arturo salía temprano a trabajar la tierra, esa tierra que nos daba el maíz, el frijol, el sustento. Yo me quedaba al cuidado de la casa y de los niños. Sofía, mi niña, ya empezaba a querer ayudarme en la cocina, con sus manitas curiosas. Miguel, mi chamaco, era más inquieto, siempre corriendo tras las gallinas o inventando juegos entre los árboles de guayaba. Íbamos a la misa los domingos, a las fiestas del santo patrón del pueblo, compartíamos lo poco o mucho que teníamos con los vecinos. Era una vida de trabajo duro, sí, pero también de risas compartidas bajo el cielo estrellado, de sentir la comunidad, el apoyo mutuo. Yo me sentía, completa, como un árbol bien plantado, con raíces firmes. Entonces, llegó mi madre, Isabela. Había enviudado hacía poco, allá en su tierra. Se quedó sola y yo, como buena hija, sentí que mi deber era traerla conmigo. ¿Cómo iba a dejarla desamparada? Le acondicionamos un cuartito, le dimos su lugar en nuestra mesa, en nuestro hogar. Al principio, todo parecía ir bien. Isabela era, bueno, siempre fue una mujer de carácter, pero sabía ser dulce cuando quería. Ayudaba con los niños, contaba historias, incluso le daba consejos a Arturo sobre unos arreglos en la casa. Parecía agradecida, encajaba, o eso quería creer yo. Ahora que lo pienso, con la claridad que dan los años y las heridas, mi madre siempre tuvo esa maña, esa habilidad para conseguir lo que quería, casi sin que te dieras cuenta, con una sonrisa, con una palabra suave. Siempre supo cómo hacerse la víctima, cómo despertar lástima o admiración. Pero en ese entonces, yo no lo veía. Estaba ciega por el cariño, por la costumbre, por la idea de que una madre es sagrada, intocable. Los cambios empezaron despacito, como una humedad que se filtra por la pared sin que la notes hasta que ya manchó todo. Arturo pasaba más tiempo en casa, platicando con ella en el corredor mientras yo terminaba los quehaceres. Se reían juntos, compartían secretos que yo no entendía. A veces, le traía a ella un dulce de la tienda, una fruta madura. Mi suegra consentida, decía él, y yo sonreía, pensando que era nomás amabilidad. ¡Qué tonta fui! Empecé a notar miradas entre ellos,
Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Silencios incómodos cuando yo entraba de repente a la cocina. Arturo se volvió, diferente conmigo. Menos cariñoso, más distraído. Y yo, en lugar de abrir los ojos, me culpaba a mí misma. «Estás cansada, Lourdes», me decía. «Estás viendo cosas donde no las hay. Son tu madre y tu esposo. ¿Qué locura estás pensando?» Pero una vocecita dentro de mí, esa intuición que tenemos las mujeres, me susurraba que algo no estaba bien. Algo olía a podrido en mi propio hogar. Esa calma aparente, esa fachada de familia feliz, era como la quietud justo antes de que se desate la tormenta, y yo, ciega, no vi venir el rayo que partiría mi vida en dos. La sospecha era como una espina clavada, chiquita pero punzante. Me hacía mirar de reojo, escuchar detrás de las puertas, sentirme ajena en mi propia casa. Trataba de convencerme de que eran ideas mías, celos tontos, el cansancio, pero la espina seguía ahí, doliendo. Una tarde, el cielo se nubló de golpe, amenazando con una de esas tormentas que lavan el polvo del camino. Arturo y mi madre estaban afuera, según ellos, asegurando unas láminas del techo que se habían aflojado. Los niños jugaban en su cuarto. Yo doblaba la ropa limpia, esa rutina que a veces calma la mente. Al guardar unas camisas de Arturo en el viejo ropero de madera, mis dedos tropezaron con algo escondido debajo de una pila de ropa. Era una cajita de madera, pequeña, que yo no recordaba haber visto. La curiosidad me picó, pero también sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué guardaba Arturo con tanto recelo? Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, sobre un pedazo de terciopelo rojo, había un pañuelo. Un pañuelo fino, de seda, bordado a mano con unas iniciales. I.B. Isabela. Mi madre. Y junto al pañuelo, doblada con cuidado, una carta. No debí leerla. Una parte de mí gritaba que cerrara la caja, que la volviera a esconder, que siguiera viviendo en mi mentira cómoda. Pero otra parte, la que ya estaba herida, necesitaba saber la verdad, aunque me destrozara. La letra era de Arturo, esa letra que yo conocía tan bien. Isabela, mi tormento y mi paz. Empezaba. Y lo que seguía, ay, Dios mío, palabras de amor, de deseo, de planes secretos. Hablaba de mi ceguera, de cómo yo no entendía la conexión especial que había entre ellos. Hablaba de noches robadas, de caricias escondidas bajo mi propio techo. Hablaba de un futuro, juntos. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. El aire me faltaba, las manos me temblaban tanto que la carta casi se me cae. El corazón me latía desbocado, como un pájaro atrapado queriendo escapar del pecho. Miré el pañuelo bordado, la carta, y todo encajó. Las miradas, las risas secretas, la distancia de Arturo, la dulzura fingida de mi madre. Todo era una farsa, una cruel y retorcida mentira. Salí del cuarto como sonámbula. Afuera, la lluvia empezaba a caer con fuerza, golpeando el techo de lámina. Escuché sus risas acercándose a la casa, ajenos a la tormenta que se había desatado dentro de mí. Se refugiaron en el portal, sacudiéndose el agua, todavía riendo cómplices. Me quedé parada en medio de la sala, con la caja en las manos, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Cómo? ¿Cómo podía el amor, el respeto, la sangre, convertirse en veneno dentro de tu propia casa? Ellos, las dos personas en las que más confiaba, me habían apuñalado por la espalda. Y en ese momento, bajo el estruendo de los truenos, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Lo que no sabía era que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Ahí estaba yo, parada en medio de la sala, con la prueba de su traición quemándome las manos, mientras afuera la tormenta rugía como si el cielo mismo estuviera llorando conmigo. Entraron ellos, empapados, riéndose todavía de alguna tontería, ajenos al infierno que se había desatado en mi pecho. Sus risas se congelaron al verme así, pálida, con los ojos llenos de una tormenta peor que la de afuera, sosteniendo esa maldita caja. No hicieron falta muchas palabras. Les mostré la carta, el pañuelo bordado. Arturo palideció, bajó la mirada como el cobarde que siempre fue en el fondo. Pero mi madre, Isabela, ella levantó la barbilla. No vi arrepentimiento en sus ojos, vi desafío.
Una frialdad que me heló los huesos más que la lluvia. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue peor que cualquier grito. La casa se volvió enorme, fría, enemiga. Los días siguientes son borrosos en mi memoria. Me hundí. Me dejé caer en un pozo oscuro y profundo. Cerré las cortinas, me encerré en mi cuarto. Dejé de comer, de bañarme, de peinarme. El olor a polvo y a tristeza se apoderó de la casa. Escuchaba a los niños, que se habían quedado con una vecina compasiva, llorar preguntando por mí, pero yo no tenía fuerzas ni para verlos. El pueblo murmuraba, lo sé. Las miradas de lástima, las preguntas indiscretas, todo me hería. Me sentía muerta en vida. Miraba el techo por horas, sin pensar, sin sentir, solo existiendo en un vacío doloroso. Creí que ese era mi final, que la traición de Arturo e Isabela me había matado por dentro. Pero un día, mi pequeño Miguel, con sus ojitos asustados, logró entrar al cuarto. Se acurrucó a mi lado en la cama, en medio del desorden y la oscuridad, y me preguntó con esa inocencia que desarma: «Mamá, ¿por qué papá y la abuela ya no nos quieren? ¿Hicimos algo malo?». Esa pregunta fue como un baldazo de agua helada. Ver el miedo y la confusión en los ojos de mi hijo, me sacudió hasta los huesos. Ellos no tenían la culpa. Ellos me necesitaban. No podía rendirme, no por mí, sino por ellos. Por Sofía, por Miguel. Tenía que levantarme, aunque fuera arrastrándome. Empecé a moverme, despacito. A limpiar la casa, a cocinar algo sencillo, a intentar sonreírles. Pero creí que había tocado fondo, y me equivoqué. Arturo e Isabela aún no terminaban de cavar mi tumba. Un día, llegó un hombre del juzgado del pueblo vecino, con un papel sellado. Una demanda. Arturo pedía la custodia completa de mis hijos, alegando que yo estaba loca, que era una madre negligente, emocionalmente inestable. Él, el traidor, usando mi dolor en mi contra. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿También querían quitarme a mis hijos? El miedo me paralizó de nuevo. ¿Cómo iba a luchar contra ellos? Tenían dinero, mi dinero, tenían la desfachatez, y mi madre estaba dispuesta a mentir, a destruirme con tal de quedarse con él. ¿Y qué esperabas, Lourdes?, me dijo, su voz tan tranquila que daba miedo. ¿Que me quedara sentada viendo cómo se te escapaba la vida entre los dedos? Arturo y yo, nos entendemos. Hay cosas que tú nunca comprenderías. Mi propia madre, justificando su traición como si me hiciera un favor. Arturo seguía mudo, incapaz de mirarme a los ojos. Les grité, les lloré, les reclamé con el alma rota. Les pregunté cómo pudieron, cómo se atrevieron a profanar nuestro hogar, nuestra familia. Su respuesta fue un golpe más. «Nos vamos», dijo Isabela, tomando a Arturo del brazo. «Juntos». «¿Y los niños?», pregunté, con un hilo de voz. Arturo, por fin, habló. «Ya veremos cómo le hacemos. Pero necesitamos nuestro espacio». Así, sin más, recogieron unas cuantas cosas a toda prisa, como si huyeran de un lugar maldito. Y al salir, mi madre se detuvo en la puerta, me miró y dijo: «No te preocupes por el dinero que guardabas bajo el colchón. Lo vamos a necesitar». Se llevaron mis pocos ahorros, el fruto de mi trabajo silencioso, de mis pequeñas ventas de huevos y verduras. Se llevaron mi dignidad. Fue entonces cuando apareció Doña Remedios, una mujer sabia de nuestro pueblo, de esas que curan con hierbas y con palabras, con una mirada que parece ver más allá de lo evidente. Vino a mi casa sin que yo la llamara. Me encontró sentada en el suelo de la cocina, llorando sobre el papel de la demanda. No me dijo pobrecita. Me miró fijamente y me dijo con voz firme: «Levántate, Lourdes. Llorar no te va a devolver lo perdido, pero luchar sí te puede salvar lo que te queda. Endereza esa espalda, mujer. Tienes 2 razones muy fuertes para pelear». Me dio un té de tila que me calmó los nervios, me escuchó sin juzgar, me dio consejos prácticos sobre cómo enfrentar el juzgado, sobre cómo no dejarme pisotear. Me recordó la fuerza que yo no sabía que tenía. Su visita fue como un pequeño rayo de sol en medio de la oscuridad. Supe que no estaba completamente sola. Pero la batalla apenas comenzaba, y sería más sucia de lo que imaginaba. ¿Alguna vez se han sentido así?
traicionados por la persona que más debían proteger, por su propia sangre. Es un dolor que cala hondo, que te hace dudar de todo. Si has pasado por algo parecido, si sabes lo que es sentir que te arrancan el corazón, cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir el dolor lo hace un poquito más ligero. No estás sola, no estás solo. Fui al juzgado. Tuve que escuchar las mentiras de Arturo, las acusaciones de mi propia madre diciendo que yo descuidaba a los niños, que mi casa era un chiquero, que me la pasaba llorando y gritando. Usaron los rumores del pueblo, tergiversaron todo. Fue humillante, doloroso. Salí de ahí sintiéndome pequeña, sucia. Pero recordé las palabras de Doña Remedios y la mirada de mis hijos. No me iba a dejar vencer. Iba a luchar como una leona por mis cachorros. Aunque tuviera que enfrentarme al mismísimo diablo, o a mi propia madre, que a veces parecía lo mismo. La audiencia final llegó como un día nublado, cargado de electricidad. El pequeño juzgado del pueblo estaba lleno de murmullos y miradas curiosas. Ahí estaban ellos, Arturo e Isabela, vestidos como si fueran a una fiesta, con una seguridad que me revolvía el estómago. A mi lado, Doña Remedios, con su rebozo bien puesto y su mirada firme, me daba fuerza sin decir palabra. Escuché de nuevo las mentiras, que yo era inestable, que mi casa no era un lugar adecuado, que ellos podían ofrecerles un futuro mejor a mis hijos. Isabela lloró lágrimas de cocodrilo, hablando de su preocupación por sus nietos, pintándome como una mujer desequilibrada y rencorosa. Arturo asentía a todo, con esa cara de víctima que también sabía poner. Cuando me tocó hablar, sentí que las piernas me temblaban, pero la voz me salió clara, firme. No grité, no insulté. Hablé de mi dolor, sí, de cómo me habían roto, pero también hablé de cómo me estaba levantando, día a día, por mis hijos. Hablé de sus risas, de sus dibujos pegados en la pared, de las noches en que les cantaba para dormir. Miré al juez a los ojos y le dije: Señor juez, ellos me quitaron a mi esposo y a mi madre. Me robaron mis ahorros y mi paz. Pero a mis hijos no se los van a llevar. Son lo único verdadero que me queda. Son mi fuerza y mi razón. Quíteme el aire si quiere, pero no me los quite a ellos. Entonces, ocurrió algo inesperado. Doña Remedios pidió la palabra. El juez, conociendo su reputación en el pueblo, se la concedió. Ella no habló de mí, habló de Isabela. Con calma, contó cómo, años atrás, cuando Isabela era joven y vivía en otro pueblo, había ocurrido una historia similar. Un patrón de comportamiento, de buscar lo ajeno, de causar discordia en familias. No eran acusaciones directas, pero sembró la duda, una duda razonable sobre la verdadera naturaleza de mi madre. Isabela se puso pálida, intentó interrumpir, pero el juez la mandó callar. El testimonio de Doña Remedios, una mujer respetada por todos, pesó en el ambiente. El juez revisó los papeles, las pocas pruebas que yo había podido reunir, un dibujo de Sofía donde pintaba a su papá y a la abuela lejos, una nota de la maestra hablando del cuidado que yo les daba. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, el juez levantó la vista y pronunció su decisión. La custodia permanece con la madre, Lourdes. El padre tendrá derecho a visitas, pero siempre bajo supervisión y lejos de la influencia de la señora Isabela. Sentí que las rodillas se me doblaban. Las lágrimas corrieron por mi cara, pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas de alivio, de justicia, de saber que mis hijos se quedaban conmigo. Miré a Arturo y a Isabela. Sus caras eran máscaras de rabia y derrota. Había ganado. Había luchado contra ellos y había ganado. La pesadilla legal había terminado, pero ahora empezaba la tarea más difícil: sanar y reconstruir. Ganar en el juzgado fue como salir a tomar aire después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Pero la orilla todavía estaba lejos. La casa se sentía vacía sin el dinero que se llevaron, y mi corazón estaba lleno de remiendos. Arturo cumplía con las visitas supervisadas, pero su presencia era fría, distante. Isabela desapareció del pueblo, dicen que se fue con él a la ciudad, no quise saber más. Mejor así. El veneno, lejos. Pero la verdadera reconstrucción empezó adentro, en el silencio de mi hogar, con mis dos pedacitos de alma, Sofía y Miguel. Al principio fue difícil.
Los niños estaban confundidos, resentidos. Miguel a veces preguntaba por su papá con tristeza. Sofía se encerraba en sí misma. La sombra de la traición y las mentiras de Arturo había dejado huella. Doña Remedios siguió siendo mi faro. Me enseñó a usar las hierbas del campo no solo para curar el cuerpo, sino también el espíritu. Juntas empezamos a preparar ungüentos, tés, remedios que vendíamos en el mercado del pueblo vecino. Poco a poco, con mis manos ocupadas en moler hierbas, en bordar servilletas como me enseñó mi abuela, fui encontrando una nueva forma de sostenerme. Ya no dependía de nadie. Mi trabajo, mis manos, me daban el sustento. Y lo más importante, volví a conectar con mis hijos. Hablamos mucho, lloramos juntos, les expliqué, con palabras sencillas, que el amor a veces se equivoca, pero que mi amor por ellos era inmenso, incondicional. Les aseguré 1000 veces que ellos no tenían la culpa de nada. Con paciencia, con abrazos, con la rutina de nuestros días sencillos pero llenos de verdad, las heridas empezaron a cicatrizar. Sofía volvió a sonreír abiertamente, a llenar la casa con sus cantos mientras me ayudaba a desgranar el maíz. Miguel encontró en el campo, en aprender los secretos de la siembra que yo misma tuve que reaprender, una forma de canalizar su energía. Ya no eran los niños asustados del principio. Eran fuertes, resilientes, como las plantas que crecen entre las piedras. Yo también cambié. La Lourdes ingenua y dependiente se había ido para siempre. En su lugar, había una mujer que conocía el dolor, sí, pero que también había descubierto su propia fuerza. Aprendí a poner límites, a decir no, a valorar mi paz por encima de todo. La gente del pueblo, que al principio murmuraba, empezó a mirarme con respeto. Veían a una madre luchadora, a una mujer que se había levantado de las cenizas. Perdí un esposo y una madre, es verdad. Y dolió como un infierno. Pero en esa pérdida, me encontré a mí misma. Descubrí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que te elige, la que te cuida, la que es leal de corazón, como mi doña Remedios, como mis vecinos que me echaron la mano sin preguntar. Y sobre todo, aprendí que el amor más importante, el que nunca te traiciona, es el que cultivas por ti misma y por tus hijos. Así fue mi viaje, mi gente querida. Un camino lleno de espinas, sí, pero también de flores que aprendí a cultivar yo misma. Hoy, sentada aquí, viendo a mis hijos ya hombres y mujeres de bien, con sus propias familias, y a mis nietos correteando por este mismo patio donde yo lloré tantas lágrimas, siento paz. Una paz profunda, ganada a pulso. ¿Qué si perdoné? Ay, el perdón es cosa complicada. No es olvidar, es soltar. Soltar el veneno para que no te siga quemando por dentro. Solté a Arturo, solté a Isabela. Les deseo que encuentren su propio camino, lejos del mío. Yo elegí el camino de la sanación, de la reconstrucción, del amor propio. La vida te golpea, a veces muy fuerte. Te tumba, te deja sin aire. Pero siempre, siempre, hay una razón para levantarse. Búsquenla en sus hijos, en un sueño, en el recuerdo de quienes los amaron bien, o simplemente en la fuerza que todos llevamos dentro, aunque a veces no la veamos. Aprendí que somos más fuertes de lo que creemos, más resistentes que el mezquite en la sequía. ¿Qué les pareció mi viaje? ¿Se identificaron con alguna parte de mi historia? Me encantaría leerlos, saber qué piensan, qué sienten. Déjenme saber su opinión aquí abajo, en los comentarios. Si esta historia les llegó al corazón, si les dejó alguna enseñanza, regálenme un me gusta, un like, que a esta vieja le alegran esas cositas. Compartan este relato con quien crean que necesite escuchar que sí se puede salir del hoyo, que después de la tormenta más oscura, siempre vuelve a salir el sol. Y claro, no olviden suscribirse al canal para que sigamos compartiendo más historias de vida, de esas que nos enseñan y nos conectan. Su apoyo, sus palabras, significan el mundo para mí. Son como un apapacho al alma. Recuerden siempre esto, las cicatrices quedan, sí, pero son el mapa que nos recuerda cuánto luchamos para volver a florecer.